Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy tan emocionada de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy, como saben, nos adentramos en el apasionante y a veces enigmático mundo de las telenovelas turcas. Y qué mejor tema para explorar que uno de los romances más icónicos que nos han regalado, una historia que nos robó el corazón y que hasta el día de hoy sigue generando chispas y debates, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero, mis queridos espectadores, no solo nos vamos a quedar en la superficie del romance. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un secreto que ha circulado entre los pasillos de la industria, un rumor que ha alimentado la curiosidad de los fans por años, la supuesta táctica que, según se dice, Demet Özdemir utilizó para no solo brillar en la pantalla junto a nuestro querido Can Yaman, sino también para ganarse su confianza y quizás algo más. Prepárense porque este vídeo promete ser jugoso. Para aquellos que son nuevos en mi canal, sean bienvenidos. Este es su espacio seguro, su refugio para todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Aquí desmenuzamos a fondo las series y películas que amamos, analizamos los chismes más candentes y nos sumergimos en la vida de nuestras celebridades favoritas. Si eres un fanático empedernido de las telenovelas turcas, si te apasiona el drama, y si te encanta estar al tanto de las últimas noticias de tus estrellas predilectas, has llegado al lugar correcto. Antes de que nos sumerjamos en este fascinante misterio, quiero pedirles un pequeño, pero valioso favor. Suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Y por supuesto, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les interesa el tema. Cada me gusta es un gran impulso para mí y me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, a lo que vinimos. Todos, o al menos la gran mayoría de nosotros, recordamos con fervor y nostalgia la increíble química que desbordaban Demet Özdemir y Can Yaman en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador para nosotros, los hispanohablantes. La serie, ambientada en el vibrante mundo de la publicidad y el amor juvenil, fue un éxito rotundo, un fenómeno que trascendió fronteras y conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La pareja protagonista, Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet y Can, se convirtió en un ícono, en un referente de romance y pasión. La conexión entre ellos en pantalla era innegable, palpable, electrizante. Pero, ¿qué pasaba fuera de las cámaras? ¿Era todo producto de la actuación y el guión, o existía algo más, una chispa que trascendía la ficción? Los rumores, como suelen hacer, no tardaron en surgir. La prensa del corazón, ávida de noticias jugosas y especulaciones, hizo de las suyas. Fotos juntos en eventos, salidas sospechosas que alimentaban la imaginación, declaraciones ambiguas y evasivas que mantenían la intriga en vilo, el drama estaba servido. Los fans, con el corazón en un puño, soñaban con que su amor en la pantalla se trasladara a la vida real. Y en medio de todo este revuelo comenzaron a circular ciertas historias, rumores, chismorreos, sobre cómo Demet Özdemir habría logrado, no solo crear esta conexión mágica en pantalla, sino también, según se decía, ganarse la confianza y el afecto de Can Yaman. Aquí es donde entramos en el terreno de lo que se dice, de lo que se rumorea, de lo que no está completamente confirmado, pero que ha alimentado la curiosidad de los fans durante años. Según fuentes cercanas a la producción, algunos periodistas turcos especializados en farándula y algunos insiders que prefieren permanecer en el anonimato, Demet habría utilizado una especie de prueba secreta, una estrategia meticulosamente diseñada, para conectar con Can a un nivel más profundo, para ir más allá de la mera relación profesional. ¿De qué se trataba esta prueba secreta? Presten mucha atención, porque esto se pone interesante. Lo primero que hay que entender para comprender el contexto de esta supuesta estrategia es la personalidad de Can Yaman. Según lo que se conoce públicamente y lo que han revelado diversas fuentes, Can es un hombre muy particular. Es conocido por ser exigente, perfeccionista y un tanto reservado. Tiene una gran dedicación a su trabajo, un compromiso inquebrantable con la excelencia, pero también, aparentemente, le cuesta mucho confiar en la gente, abrirse emocionalmente y mostrar su lado más vulnerable. Por lo tanto, la premisa era clara: para ganarse la confianza de Can Yaman, para construir una relación sólida, tanto en el ámbito profesional como, potencialmente, en el personal, había que encontrar una forma de romper esas barreras, de superar sus defensas, de llegar a su corazón. La prueba secreta supuestamente consistía en demostrarle a Can que Demet era una persona auténtica, genuina,
y que realmente se preocupaba por él, no solo como compañero de trabajo, sino como persona. Una persona que lo entendía, que lo valoraba y que estaba dispuesta a brindarle su apoyo incondicional. ¿Y cómo lo hizo Demet? ¿Cuáles fueron las tácticas que, según los rumores, empleó? Una de las tácticas más comentadas era la de la empatía. Demet, según los rumores, se tomaba muy en serio su papel de Sanem. Se sumergía por completo en la historia, en el universo de Pájaro Soñador. Se esforzaba por entender las motivaciones de su personaje, por comprender sus sueños, sus anhelos, sus miedos y sus inseguridades. Y por extensión, también intentaba entender las motivaciones, los miedos, las inseguridades, e incluso las excentricidades de Can Yaman. Demet, según los rumores, trataba de ponerse en el lugar de Can, de comprender su perspectiva. Le demostraba con sus acciones y gestos, que lo entendía, que comprendía sus preocupaciones, sus miedos, sus inseguridades, incluso su perfeccionismo. Le hacía sentir que no estaba solo, que tenía una aliada, una amiga en quien podía confiar. Otro aspecto importante y que, según los rumores, Demet dominaba a la perfección, era la comunicación. Se dice que Demet se esforzaba por comunicarse con Can de manera abierta y honesta. Le hacía preguntas sobre sus inquietudes, sobre lo que pensaba de las escenas, sobre cómo se sentía en el rodaje, sobre cualquier asunto que pudiera preocuparle. No tenía miedo de expresar sus propias opiniones, de expresar sus ideas y sus sentimientos. Pero siempre lo hacía desde el respeto y la consideración. Se aseguraba de que sus palabras no fueran interpretadas como críticas, sino como una forma de fomentar el diálogo y la colaboración. Buscaba crear un ambiente de confianza y comunicación fluida, donde ambos pudieran sentirse cómodos expresándose libremente. También se habla de pequeños detalles, gestos que a la larga suman y que, según los rumores, Demet utilizaba de manera consciente y estratégica. Por ejemplo, se dice que Demet se preocupaba por el bienestar de Can en el set. Le ofrecía agua cuando hacía calor, le preguntaba si necesitaba algo, le hacía reír en los momentos de tensión. Pequeñas muestras de cariño y atención que, aunque puedan parecer insignificantes, demuestran un interés genuino por la otra persona. Le prestaba atención a sus necesidades, se preocupaba por su comodidad, se aseguraba de que se sintiera valorado y cuidado. Este tipo de gestos aparentemente simples pueden tener un impacto significativo en la construcción de la confianza y en el fortalecimiento de los lazos emocionales. Pero, según los rumores, la clave de todo, el ingrediente secreto de esta prueba secreta, residía en la confianza. Demet, supuestamente, le demostraba a Can que podía confiar en ella. Le demostraba que podía ser ella misma, sin miedo a ser juzgada. Le guardaba sus secretos, respetaba su espacio, y siempre estaba dispuesta a apoyarlo, tanto en el trabajo como en su vida personal. Le hacía sentir que tenía una aliada incondicional, una persona en quien podía confiar plenamente. Le demostraba que podía contar con ella en cualquier circunstancia, tanto en los momentos de alegría como en los de dificultad. Esta confianza, según los rumores, fue la base sobre la cual se construyó su relación, tanto en la ficción como, posiblemente, en la vida real. En definitiva, la prueba secreta no era, según los rumores, una estrategia compleja o maquiavélica. Era, más bien, una combinación de empatía, comunicación, pequeños gestos, y sobre todo, confianza. Una estrategia que, supuestamente, Demet Özdemir habría utilizado para ganarse el corazón de Can Yaman, para construir una conexión profunda y duradera, tanto en la ficción como, tal vez, en la vida real. Ahora bien, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿funcionó realmente esta prueba secreta? ¿Fue esta la clave del éxito de su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella? Como ya les dije al principio, no hay pruebas concretas que confirmen al 100% esta teoría. Es importante recordar que se trata de rumores, de especulaciones, de información que ha circulado en la industria, pero que no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los involucrados. Sin embargo, lo cierto es que la química entre Demet y Can en Erkencikus era innegable. Era palpable, intensa, mágica. Y si esta estrategia o algo similar contribuyó a crear esa magia, bravo por Demet. Si Demet, de alguna manera, logró llegar al corazón de Can, si logró construir una relación de confianza y respeto, tanto en el set como fuera de él, felicidades por su éxito. Después de que la serie Erkencikus llegara a su fin, los rumores sobre su posible relación amorosa continuaron. Los fans, con el corazón en un puño, esperaban ansiosamente una confirmación oficial.
Pero lamentablemente la pareja nunca llegó a confirmar un romance. Siempre mantuvieron una postura discreta y reservada, alimentando aún más las especulaciones. Hoy en día ambos actores han seguido caminos diferentes y exitosos. Can Yaman ha tenido una exitosa carrera en Italia, protagonizando series de gran éxito y consolidándose como una estrella internacional. Demet Özdemir, por su parte, continúa triunfando en Turquía, protagonizando proyectos muy exitosos y consolidando su posición como una de las actrices más queridas y reconocidas del país. Pero la pregunta que nos seguimos haciendo es, ¿cómo es la relación entre ellos actualmente? ¿Mantienen contacto? ¿Son amigos? ¿Existe alguna tensión entre ellos? Pues bien, aunque no se sabe mucho al respecto, parece que mantienen una relación cordial y respetuosa. No hay grandes conflictos ni peleas públicas, y aunque no son los mejores amigos, tampoco se evitan. Han seguido caminos separados, pero mantienen una actitud profesional y respetuosa, lo cual es, sin duda, una señal de madurez y respeto mutuo. Ahora, volviendo a la prueba secreta y al posible romance entre Demet y Can. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Demet realmente utilizó esta estrategia para ganarse la confianza de Can? ¿Creen que hubo una relación más allá de la amistad? ¿Creen que la magia que veíamos en pantalla era genuina? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus teorías, sus especulaciones, sus pensamientos. Estoy ansiosa por leerlos. Y con esto, mis queridos espectadores, llegamos al final de este emocionante vídeo. Hemos desenterrado los secretos, analizado los rumores, especulado sobre la posible prueba secreta que Demet Özdemir habría utilizado para conectar con Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el apasionante mundo del drama turco y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios, me interesa muchísimo saber qué opinan. ¿Creen en la prueba secreta? ¿Creen que realmente hubo algo entre ellos? Compartan sus teorías. ¿Qué es lo que más les gusta de Demet y Can como pareja? Si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus fans de las telenovelas turcas, con todos aquellos que aman el drama y los chismes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden siempre, la vida es una telenovela, y nosotros somos los protagonistas.